Todo muy bien. Bueno, espero que les haya entendido, porque eso fue la introducción. Y a mí me gusta mucho que participen, así que cuando tengan una pregunta o quieran preguntarme algo en específico, lo pueden hacer. Yo no tengo drama. Eso sí, traten de que sea más o menos en el temario, porque a mí me dicen una cosita, yo me voy a ir de tema, porque puedo hablar sobre un montón de cuestiones. La idea es centrarnos un poco en el tema de la pandemia. Está un poquito trillado el tema en el sistema, en cómo lo estamos hablando, y ha generado algo que no está tan bueno para alguien que estudia Relaciones Internacionales o es licenciado. ¿Qué pasa en esta situación? Una situación de pandemia que no ha tenido nunca el sistema sanitario. Cuando hablamos de sistema sanitario, nos referimos a lo que es siglo XX de post Segunda Guerra Mundial y este lado del siglo. Porque si uno se pone a pensar, la gripe española fue hace relativamente poco, principio del siglo XX, o sea, literal, pasaron 100 años, no es mucho tiempo para la historia de la humanidad, la verdad. Eh, Había un sistema sanitario, pero la verdad es que no era el actual, no era la forma en la que lo vemos, no existían los recursos para ese tema. El mundo en ese momento no pensaba tanto en la salud pública. Imagínense que el estado de bienestar todavía no era algo que se había pensado, va a pasar un par de años para que se desarrolle el estado de bienestar en los estados, ¿no? No se preocupaban tanto por el ciudadano, sino miren lo que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre monarquías, no fue una guerra entre estados realmente. El único estado que se metió en la guerra fue Estados Unidos, pero fue por otro tema, no fue necesariamente por una cuestión de lo que fueron monarcas. Un monarca murió, bueno, en realidad el heredero, murió y así se fue desencadenando el conflicto. Digamos que la guerra que le declara Austria a Serbia era una guerra, por así decirlo, rozaba el honor, porque declaré la guerra porque no me dejaste investigar un caso. Y vieron, ya me estoy yendo de tema. Volvamos a la pandemia. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Nosotros nos encontramos 2019. La cuestión de China es muy particular. China siempre fue una cuna de enfermedades de la antigüedad y lo es en la actualidad. Ya habíamos tenido en 2003 un brote con el SARS. El SARS es un coronavirus, no tan fuerte, tengo entendido, a nivel infeccioso, pero sí más mortal. Su tasa de mortalidad era más alta que el coronavirus actual, del COVID-19. Fue localizado principalmente en Hong Kong y el caso quedó ahí. Eso llevó a que algunos estudios hayan hecho hincapié, no se los llamó a gran atención, eh, sobre lo que podían llegar a ser posibles pandemias. Así fue como, por ejemplo, en 2013 creo que fue que Bill Gates, en el Foro Económico Mundial, habló de las posibilidades de una pandemia y de ahí se derivó una teoría conspirativa. Entonces, ¿qué pasa? China ya se sabía que era un objetivo de enfermedades, como también lo fue México con la gripe porcina, no sé si se acuerdan, yo estaba en la escuela en ese entonces, no llegó a ser una pandemia, pero sí fue una epidemia que afectó a un continente en especial, que fue el americano, y que afectó fuertemente la economía de México. En ese entonces la economía de México se estancó por un año. Ustedes imagínense una economía estancada por un año de un país, bueno, no va a afectar tanto, como mucho afectaría a los vecinos, pero esto es el mundo entero que está estancado, que previamente venía de un proceso en el que ya se venía viendo que se acercaba a una crisis económica. Principales factores de esta crisis económica, relación Estados Unidos-China. China y Estados Unidos manejan el comercio mundial. Estados Unidos, siendo el principal importador de productos y bienes y servicios, les importa a Estados Unidos, pero una cantidad increíble, se calcula, lo calculamos nosotros de acuerdo a global, ¿no? Con uno de los chicos que es experto en China, que por cada chino que hay, ¿no? Un norteamericano, o sea, un norteamericano lo consumen 7 chinos en promedio. Va a variar según la ciudad, pero en promedio 7 chinos. O sea, sería como tener 7 veces la población de China. Una barbaridad consumen los norteamericanos. Entonces no hay forma de sacarle el puesto del primer importador. Si ustedes ven las líneas de comercio en el mundo, todas pasan por Estados Unidos y salen y van de ella. Eh,
En caso de China, es el principal exportador. Se habla mucho que económicamente China la está alcanzando a los Estados Unidos, pero todavía le queda un largo trecho para llegarle a Estados Unidos. Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, que se podía hablar un poquito de antes, en el periodo entre guerras, se dispara. Después del New Deal, se dispara y no para de crecer. Y después de que su moneda se hace fuerte con el petrodólar, o sea, el dólar valorado en el petróleo valorado en dólar y solo en dólar, su moneda recupera aún más fuerte y se hace la única moneda viable en el mundo para comerciar realmente. Van a surgir otras monedas que van a querer pelearle, como es el euro, como va a querer en un momento Japón el yen, pero la crisis del 89, el 87 y el 89 la van a llevar a que se devalúe. Y posteriormente va a venir la caída de la Unión Soviética, que va a querer dejar el modelo norteamericano como el más exitoso. Cuestión, el modelo económico que plantea el capitalismo, el actual capitalismo financiero, es el más exitoso. Nadie te puede dudar eso, ya está planteado como el más exitoso, el que pudo mantener la mayor cantidad de estados libres. ¿Mm? Libres, mejor dicho, y que tienen, no me sale decir esta palabra, la mejor cantidad de ciudadanos felices, mejor dicho. Los modelos económicos de la historia de la humanidad van y vienen. Este modelo económico en particular es el que más tiempo se ha mantenido, nada más realmente. Y además que ha sabido modificarse a sí mismo a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? Con esta crisis que se acerca nuevamente, se da un cambio económico nuevamente. ¿Por qué? Primero tenemos una economía en base a los productos y los bienes, su producción, su creación y todo tranquilo, lo que nos enseñaron en la secundaria, y cómo es la línea de producción y todo esto. Cuando vino esta enfermedad, que vino con nuevos conocimientos respecto a enfermedades, patógenos y todas las cuestiones de la ciencia, de cómo nos contagiamos, nos enfermamos y nos morimos, también viene a cómo prevenir esto. De ahí surgen estas cuestiones de distanciamiento, la cuarentena y todo esto, que tuvo que repensar toda la economía. Porque ¿qué pasa? La gente no se puede quedar sin hacer nada. Y además tiene que subsistir. Entonces, esto llevó a repensar la economía. ¿Qué pasa? Que ahora todo se hace a distancia. Esto como a ver, que venía con las grandes tecnologías. Ustedes se imaginan lo que fueron las cuarentenas con la gripe española, yo me muero, no tenía internet, no tenía nada, ¿qué hacían? Te lees los libros de la biblioteca y ya está, ya no tengo más nada que hacer, ¿qué hago? Era algo bastante particular. Estoy hablando mucho y me olvido de hacerles preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, que me quieran hacer? Sí, Sofía, vos te voy a decir no, pero como no comparto pantalla, porque yo hablo muy encima, no uso diapositivas ni nada, te tengo a vos ahí al frente. Eh, pero el resto de los chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna? Pueden preguntarme lo que quieran. Para. Juan Ruiz está en este curso, se me da la cara de... ¿No hizo un curso con nosotros, Juan Ruiz? Sí, sí, ¿cómo estás? ¡Juan! Saludos, chicos. Grande, Juan. Qué gusto verte acá. Gracias por invitar. De nada. Qué Bien, memoria. es que tenía un apellido particular y hablamos mucho en el coffee break. Eh, bueno, volviendo un poco al tema, ¿qué pasa ahora? Bueno, tenemos un cambio económico. Ya saqué una categoría. Tenemos un cambio económico en el mundo. La economía se está cambiando, se está repensando, se está reviendo, particularmente en nuestro país, que la cuarentena fue total, pero en Estados Unidos no fue de ese índole, entonces la economía no tuvo que cambiar tanto. Se mantiene más o menos lo mismo, incluso en Estados Unidos hubo un gran crecimiento en algunos sectores, por ejemplo Tesla pasó a ser ahora la primera industria de los Estados Unidos, generó nuevos trabajos, o sea, creció mucho. No sé si post-neoliberal, porque no es siguiendo los ideales del liberalismo. Porque, ¿cómo decirte? En este sentido el Estado también se repensó. Por ejemplo, en nuestro caso, AFIP mejoró su sitio web. Vos podés hacer mejores los trámites a través de Internet.
el Estado se puso más exigente en lo que es digital. Cuestión, el Estado se acaba de dar cuenta realmente de que, mirá, si hago todo digital y todos me tienen que entrar digitalmente, no me van a poder evadir. ¿Entendés por dónde va la mano también? Es difícil. Para mí se recambió eso. ¿Qué pasa, Sofía? Tocayo Guille Martínez consulta si sería la idea de un modelo post-neoliberal. Justamente estaba respondiendo eso. No lo veo como un modelo post-neoliberal. Es como una readaptación de lo que tenemos. Justamente porque esta capacidad, a ver, el liberalismo que implica en su esencia un Estado no tan interventor. Sin embargo, las nuevas tecnologías le están dando la mano al Estado para que intervenga, para que pueda estar más presente. Y el hecho de que yo no pueda estar atendiendo al cliente cara a cara, me evita tener el efectivo, el cash, el dinero. ¿Y cómo se va de la plata? No declarándola. Si yo recibo la plata así en la mano y no te hice factura o te escribí en un papelito, recibí esta plata, el papelito en sí no tiene valor legal, al menos que tenga la factura para el Estado como que, che, este me está declarando dinero. Esa plata es negra. Entonces no se la estás declarando. Al liberal le encanta hacer eso, porque te evadí todo el Estado, esto es 100% mío. ¿Me entendés? En cambio, el Estado, si te va por lo digital y te obliga a vos pagar lo digital, porque encima te pagaron por tarjeta, sí o sí entró la plata y el Estado se entera porque el sistema financiero tiene obligación por ley de decirle todo lo que hacen sus individuos. Y vos estás enlazado a tu cuenta de banco por tu quit. Y el quit es tu número de documento tributario para el Estado. Entonces, inmediatamente el Estado dijo, pará, acá Menganito recibió tal compra de tal persona en tal lugar. Tiene que declararla. ¿No la declara? ¡Oh, oh! AFIP. ¿Entendés? O sea, no es una versión ideológica. Y más que nada es un cambio de necesidad. Porque se lo necesita. Si no, todos nos empobrecemos. Algunos en mayor, otros en menor medida. Y con esa pregunta me reolvidé de que iba. Cambio cultural. Cambio cultural, cambio económico, ya lo tenemos. Cultural, esta idea de pensar cuestiones de cómo es el contacto. A ver, en los latinos, particularmente como nosotros, nos afecta un montón. Pero, por ejemplo, los orientales, que ya tienen una idea de lo que es el distanciamiento entre personas, en Japón, países como Japón, es muy común usar barbijo en época de invierno para evitar contagiarse, ya antes de la pandemia. Entonces no necesitaban esto que fue tan fuerte por parte del Estado acá de usen barbijo, no se toquen, acá estamos como abrazándonos, besándonos, más de una vez amagué con un beso y yo dispará, no, cierto, codo. Los japoneses se saludan siempre de lejos saludándose con una reverencia, pero eso no se hace. Culturalmente está llevándonos a nosotros a cambiar ese pensamiento, ya no podemos tener ese afecto que tenemos todo el tiempo con todos. Particularmente nosotros lo sentimos como algo muy natural. Ahí se cerró una puerta. Entonces, eso lleva a que haya un cambio cultural. Bien, cambio cultural. Hay un cambio económico muy grande que llevó a las grandes tecnologías, esta gran capacidad de poder cambiar, pero la matriz productiva sigue siendo la misma, sigue siendo un modelo matriz-producción exactamente igual, aunque la matriz productiva nunca cambió en grandes rasgos. Cambia cómo se la trata entre los individuos, nada más. ¿Qué pasa con lo político? Lo político realmente no está cambiando tanto. Los políticos acá se siguen comportando como los políticos de siempre, pero ¿qué está haciendo? Es algo bastante particular. Me voy a retraer un poquito y mucho en la historia hasta la antigüedad. La antigua Roma, en la época republicana, cuando llegaban situaciones de crisis, la más común, una guerra, se les daba poderes especiales a sus dos cónsules, que eran elegidos en el Senado. Se le daban poderes o se declaraba un dictador. Muchos lo deben saber a esto, pero que implicaba a grandes rasgos. Que iban a meter una gran cantidad de poder autoritario en una persona para que pueda resolver las cuestiones de alguna forma.
los romanos no lo habían inventado, también lo hacían los griegos, particularmente en la guerra con sus estrategos. Esto se fue utilizando mucho a lo largo de la historia, y es por algo también que nosotros en los gobiernos mantenemos en una de las grandes figuras de gobierno, o sea, hablemos de poder judicial, legislativo y ejecutivo, justo me mandaron un WhatsApp, por eso me quedé tildado. Justamente ahí es que nosotros podemos ver que en estos poderes que se equilibran entre sí, y aquellos acá, los abogados seguramente, que saben mucho sobre la división de poderes, las cuestiones republicanas en el medio y cómo está elaborada. A ver, lo que se busca con la república no es la democracia, no es que todos participamos, nada de eso. La república no fue hecha pensando en la democracia, más que nada. Fue hecha pensando en los gobiernos monárquicos, si uno ve de cuándo se desarrolla. ¿Qué implicaba esto? Evitar, mejor dicho, la concentración de poder. Porque lo malo no es cómo se eligen a los gobernantes. Lo malo es cuando un gobernante concentra todo el poder o una cúpula de gobierno concentra todo el poder. Porque eso puede derivar en las formas más, no denigradas, no me sale, corruptas de gobierno, que terminen llevando a desigualdades. ¿Qué está pasando en la actualidad? Bueno, no todos los países, esto es algunos, han llevado lentamente a elaborar una política en la que se concentrara el poder en el poder más cómodo. Usualmente es el ejecutivo, porque no tiene que debatir, la toma de decisiones es rápida, entonces se descarta al legislativo que tarda más en su toma de decisión y se le da al ejecutivo donde, bueno, tiene que decidir uno. Está usualmente aconsejado principalmente con ministros, pero es la decisión de uno. Le recae la responsabilidad a esa persona. En Argentina pasó eso, se le dio más autoridad al presidente y el legislativo dejó de sesionar por un tiempo. Cuestiones que nosotros, acá como fuimos lentamente a ir a un modelo en el cual se pudiera sesionar. Pero en otros países, como fueron Hungría, en Hungría directamente el Parlamento votó para darle poderes especiales al presidente, que él mismo iba a decidir cuándo sacárselos o no. O sea, eso es ir en contra de la república. Se mezcla mucho usualmente lo republicano y democrático, porque actualmente en el hablar de política están mezclados, están muy unidos, pero es ir contra los valores republicanos que a fin de cuentas son los que más protegen esta dominación de uno de los grandes poderes. No te controla ni un poder monárquico, ni un poder oligárquico, ni un poder totalmente democrático. Porque también, a ver, democracia está vista como muy buena, pero cuando esta se exacerba, también es negativa. La idea es siempre llegar a un equilibrio entre todos los poderes. Y así tener el mejor gobierno dentro de todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Me estoy yendo un poco del tema, pero es algo que afecta a la actualidad. Bueno, ¿cuánto tiempo vengo hablando? O sea, no tengo un buen registro de tiempo. Más media hora. Recién voy por media hora. Me pasa muy usualmente en mis clases, que yo tengo usualmente 3 horas de clases, termino así. ¿Cuánto tiempo vamos? 1 hora, me quedan 2 y ya quemé todo. Quien sea profesor seguro le pasa, porque no conozco a un profesor que eso no le pase. Todo el mundo le pasa y es como tenés que manejar el tiempo e ir llevándolo. La cuestión está en que esta cuarentena, esta pandemia, terminó de afianzar un problema que ya se venía. Varios veníamos diciendo, che, cuidado, porque acá hay gobiernos bastante autoritarios. Tenemos, como ya les hablé de Hungría, su primer ministro tenía un perfil bastante autoritario, Polonia, la Rusia de Putin, tenemos obviamente a la China comunista, pero su esencia es ser un gobierno autoritario. En América Latina teníamos a Cristina, era una política bastante autoritaria, tenía a Chávez, tenías a, no me va a salir nunca el nombre, el de Brasil.
estos políticos eran fuertemente autoritarios, tenían un perfil bastante nacionalista, digamos, a ver, frente de todos ahora, pero el kirchnerismo usualmente usaba colores lula, blanco y celeste, hablan del sol, esos son valores nacionalistas de acá a la China, o sea, son fuertes valores nacionales. Entonces había como un nacionalismo ahí incipiente. Chávez hacía lo mismo en Venezuela. En Hungría también se hablaba de lo mismo. Polonia hacía hincapié en los viejos usares polacos. Era una cuestión histórica bastante fuerte y bastante nacional. ¿Qué pasa? Ahí se da un poquito la torta en América Latina y vienen gobiernos más de tendencia liberal, si se quiere decir. En realidad para mí son más de tendencia tranqui, porque no fueron al menos liberales realmente, o fueron muy tibios en sus políticas, y se da un cambio, pasaron a ser más consensualistas. Entonces en Brasil fue bastante un cambio de Temer y después ahora a Bolsonaro, sigue siendo fuerte autoritario, pero el punto más fuerte es en Estados Unidos. Estados Unidos venía con varios gobiernos en que el presidente era bastante más consensuado, bastante más tranquilo, que era Obama, hasta que llega Trump. Trump es básicamente una persona sumamente autoritaria, que le habla a las masas y le interesa lo que las masas dicen. Y cuando vos ves la distribución poblacional de los Estados Unidos, básicamente lo votó la Confederación, lo votó el sur, excepto por Florida. Y algunos estados del centro que son más conservadores. Ahí vos te das a entender que el principal líder del mundo acaba de irse para el lado de lo políticamente incorrecto, si querés decirlo. Porque en la política internacional, en las teorías de las relaciones internacionales, hay una teoría que se llama el realismo político, que hay un elemento clave en esa teoría que se llama la prudencia del político. Un político tiene que ser prudente para mantener vivo su Estado. Si el político es imprudente, puede llevar a su Estado a situaciones que no quiere, que no puede afrontar y que lo llevan a la muerte. Esta teoría se centra en que el Estado, su último objetivo, es la supervivencia. Para mí Trump es imprudente. No es un buen político en lo internacional. Nacional, vos ves que ha hecho algunas políticas que están bastante bien, otras que vos decís mal. Para mí es un político promedio. Sofi, ¿me querés decir la pregunta? Sí, sí, podrías repetir el nombre de la teoría. El realismo clásico, teoría de las relaciones internacionales, pones realismo, te sale, su principal autor es Hans Morgenthau, alemán, pero desarrolla gran parte de su teoría en los Estados Unidos debido a que Segunda Guerra Mundial. Muy linda, fácil, muy clara, no necesitas ser un experto en relaciones internacionales, la lees y te dice, los estados van a la guerra por esto, te van a desarrollar. La gran parte de esa teoría es ejemplos históricos en su gran mayoría, pero es clarísima. Después vienen otras teorías que son más complicadas, pero esta es clarísima, es re popular en la política internacional y es muy bajada, o sea, tiene muy buena bajada a la realidad. Como que vos la lees y decís, esto pasa. Tiene una bajada muy buena. Toda teoría de las relaciones internacionales busca explicar por qué los estados vamos a la guerra, por qué se matan las personas entre sí. El análisis del realismo clásico va a decir, bueno, porque entre estados no hay nada que lo controle, entonces nada me impide ir a atacar al otro para sacarle algo, ¿no? A fin de cuentas, tengo que solamente cuento de mí mismo para protegerme. Trump sigue bastante bien esta teoría cuando él asume el mandato y automáticamente le dice, si los miembros de la OTAN no financian su ejército como lo hacen los Estados Unidos va a dejar de protegerlos. Y ahí es cuando todos dijeron no y empezaron a aumentar su gasto militar. Desde que Trump asumió el mandato, el gasto militar en los miembros de la OTAN se ha disparado. Como se disparó el gasto militar, adivinen quiénes van a disparar el gasto militar porque están gastando los otros. Sus enemigos, enemigos, sus rivales, vamos a decir, porque enemigos implica destrucción. ¿Qué son? Irán aumentó su gasto militar, Rusia aumentó su gasto militar, China aumentó su gasto militar, y ahí vos tenés estados grandes que están aumentando su gasto militar en grandes cantidades. ¿Qué hizo que el índice mundial de la paz decaiga? Porque todos estos estados están aumentando la paz, porque un loquito dijo, si estos no van a gastar más militarmente, nosotros lo dejamos de proteger. Siendo que Estados Unidos es la principal potencia mundial en lo militar, indiscutible,
los 9 que le siguen abajo en el ranking mundial, ni sumados sus gastos militares, alcanzan a los Estados Unidos en gasto. Te da una idea de la diferencia abismal que hay en gasto militar de un estado al otro. Volviendo al tema de la pandemia, cómo esto está afectando que los grandes autoritarismos, ante esta situación de crisis, ¿a qué fueron? A aumentar su autoritarismo. Están justificados enteramente, o sea, socialmente, económicamente, de yo estoy juntando mi poder para resolver la crisis, y funciona. La cosa es que después que la crisis pase, ese poder tiene que volver. Porque si no vuelve, estamos en problemas. Estamos en graves problemas. Y países como Hungría, que tienen que cumplir con un índice de democracia, que se le dice en la Unión Europea, si no la cumplen, te me vas de la Unión Europea, te me vas de la Unión Europea, te sacamos, no te pueden sacar el euro porque el euro funciona de una forma diferente, pero la capacidad, la inyección de dinero que tiene la Unión Europea es tan importante para Hungría. Cuando vos ves Hungría antes de unirse a la Unión Europea y después, es totalmente diferente por cómo creció económicamente. Entonces, los húngaros son más de, me gusta la Unión Europea, pero no me gusta que sea tan progre, básicamente. No me gusta que se llenen de inmigrantes. Incluso el primer ministro dijo una vez, para todo europeo que quiera seguir viviendo en Europa, vengan a Hungría. Porque el resto de los países ya no son Europa, se están convirtiendo en otra cosa. Hay un meme muy gracioso que a mí me gusta mucho, que es un tipo sentado tomando un café, mirando una vista panorámica de una ciudad llena de mezquitas, y dice, París, pues se llenó de musulmanes. Bueno, esa es como la crítica que hacen los húngaros hacia el resto de Europa. Se están llenando de gente que no son europeos. ¿Alguna duda que tengan? El chiste me pareció malísimo, pueden decirlo también, no tengo drama. El feedback siempre es bueno para cambiar chistes. No, pueden escribirlos, yo recibo todo. Y esto porque todavía no estamos acercándonos a qué puede pasar post pandemia. Ya les di como una... Hans Morgenthau escribió a la obra de él, el nombre del título del libro no me lo acuerdo, pero es realismo clásico. Le voy a escribir el nombre porque es complicado del autor. Hans Morgenthau. Lo pones en Wikipedia y te sale todo. El tipo es como que hizo mucha política en Estados Unidos, tenía un plan para lo que era post Segunda Guerra Mundial, relación con la Unión Soviética, que básicamente terminaba en una guerra mundial nueva, que no se lo descartaron, y no, como que no queremos esto. Pero era un genio el tipo. Estaba quedando pelado también. Esos tips de color que vos decís, está quedando pelado. Y yo una pregunta, porque para bajar un poco a la abogacía nuestra, el realismo clásico es, a ver, porque nosotros estudiamos a Hobbes y a Leviatán durante la carrera, si mal no había entendido yo en su momento, cuando estudié Relaciones Internacionales, viene a ser como la teoría del hobbesianismo del hombre, el lobo del hombre, aplicado a la relación interestatal. Básicamente así. Hobbes dice, el Leviatán le sacó... los puso en un estado diferente a los humanos, pero él no, él sigue estando en un estado de naturaleza, y no existe un Leviatán, existen muchos, básicamente esa es la lógica. Entonces es la guerra perpetua entre estados, que son los grandes leviatanes que se están luchando entre sí, los grandes estados entre sí. Sí, es una bajada, él también va a ir a cuestiones de la Grecia clásica, por eso él habla de la prudencia, va a hablar de virtudes. Es una mezcla rara, pero sí, esencialmente Hobbes. Es Hobbes en la política internacional. Después va a venir otros autores como Kenneth Walsh, que va a desarrollar un poquito más, va a decir que no se trata simplemente que el Estado está en estado de naturaleza, por así decirlo, se va a alejar un poco de Hobbes y va a decir, no, la razón por la que vamos en realidad está en el hombre. El hombre es egoísta por naturaleza, y si este hombre es egoísta, se lo está derivando a todas las instituciones que cree. El Estado es egoísta. Y la única forma de poder ayudar a alguien que es autoegoísta es autoayudándose. Entonces de ahí se deriva, hay un montón de teorías que salen del realismo. Actualmente una que me gusta mucho a mí, que surgió en 2003, se llama realismo ofensivo,
Este se centra más, es más actual, habla sobre armas nucleares, habla de lo que implican las grandes masas de agua, como distorsiones del poder. Está buena, si quieren buscarla, voy a poner los nombres ahí. Realismo defensivo es Kenneth Waltz, y realismo ofensivo es... ay, nunca me voy a salir, John Mearsheimer. Sí, y ahí el nombre de ese tipo dice Mear, se escribe así, Mearsheimer. Está muy bueno, John Mearsheimer sigue vivo, Waltz murió en 2017, ya tiene un par de entrevistas en YouTube, hay una que hizo en 2003, 2004, que hablaba sobre la invasión de Estados Unidos a Irak. Está buena esa. Ya las últimas que hizo en 2013, por ahí estaba muy viejito y no se le entiende lo que dice. John Mearsheimer se harta de hablar y los rusos les gusta mucho porque critican mucho a los Estados Unidos. Bueno, con todo esto ya sabiendo más o menos, la política internacional uno diría, bueno, Trump centró el poder en su imagen, normal. Sin embargo, Trump no hizo eso, a diferencia de sus otros seguidores de lo que, lo que son los políticos autoritarios. Él básicamente se quedó al margen, algo que fue fuertemente criticado, pero digamos que sus rivales políticos tampoco supieron manejar bien la situación. En este caso, Biden, del Partido Demócrata, también se mandó la suya llamando a que manifiesten, mientras que otros movimientos decían no, quédense en casa, Estados Unidos que decía cada uno haga lo que quiera, y ahí tomaron más hincapié. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Se federalizó un poquito más la situación y fueron los estados mismos los que decidieron, bueno, yo voy a tomar las riendas acá. Entonces cada estado hizo lo que quiso respecto a la cuarentena. Estados que no tienen tanta población, pueden ser las grandes pandemias, siempre afectaron a los grandes centros poblacionales, se afectan a las grandes capitales. Acá en Argentina, en Córdoba estamos dentro de todo tranqui, pero en Buenos Aires están que arden. ¿Pero qué pasa? En Buenos Aires son 11 millones de habitantes, acá en Córdoba no llegamos a los 2 millones, o sea, somos poquitos. En Europa está pasando lo mismo. Vos no vas a encontrar muchos casos en Lyon, en Francia. Lo vas a encontrar en París, donde está explotando todo. Creo que el único estado que no tiene ese efecto es Alemania, pero porque Alemania tiene solamente un núcleo poblacional muy grande, pero a lo largo de muchas ciudades, que es lo que vendría a ser el Valle del Rin. Y Berlín no es tan poblada, tiene, creo que con suerte llega a los 2 millones, o los pasa, está ahí en los 2 millones de habitantes. Es una ciudad muy chica, pero es por una forma en que Alemania fue pensada. No es que fue pensada Alemania, en realidad, cómo fueron pensados los ducados a lo largo de su existencia, que siempre fue pensada en la distribución poblacional más larga, porque cada uno quería gobernar su pequeño pedazo de tierra. Cuando se unificaron todos se dieron cuenta que tenían una población totalmente distribuida, y aún así tú tenés una Alemania de 98 millones de habitantes con una Francia de 60 y pico. Entonces, es como para ir pensando. En España pasó lo mismo, Madrid y Barcelona. El resto de España estaba bastante más tranqui. Entonces, te encontrás con esta cuestión. Hay estados que vos decís, pará, entonces, ¿por qué ellos en cuarentena y nosotros no? A ver, todo el mundo acá quisiera estar en Uruguay porque nunca hicieron cuarentena, ¿no? Pero, porque ellos poblacionalmente no tenían la necesidad de hacer eso. No tenían tanta gente para ponerse estrictamente en que todos se queden en el medio. Es más fácil que, controlar si yo hago estado absoluto a que si yo pongo un par de normas. Entonces, el Estado directamente puso un par de normas porque eran poquitos. ¿Me entienden? Es más fácil administrar un Estado chico. A ver, es mucho más fácil administrar Luxemburgo que administrar Alemania. Ahí está la cuestión en el medio, una cuestión poblacional. Estados Unidos decidió no hacer nada. China puso todo automáticamente en cuarentena y aún así el virus se le escapó. Entonces, hay que ir manejándolo. Agregado a esto, podemos ver cómo la situación de los Estados Unidos se ve metida en el medio de unas elecciones. Entonces vamos a encontrarnos ahora, porque todavía no sucedió, con las elecciones en plena pandemia. Creo que va a ser muy interesante ver, a mí me gusta mucho ponerme en los medios norteamericanos a ver cómo se lleva las elecciones en ese momento, porque es como, para alguien que hace relaciones internacionales o le gusta la política de los Estados Unidos, es muy divertido ver cómo
se van dando las elecciones, y particularmente por acá ellos tienen como un show alrededor de todo eso. Y los medios lo cubren de una forma muy buena. No es como acá que es tranqui, te ponen el medio con la placa y se quedan todos con mirando. Allá te arman unas placas re lindas, distribuciones poblacionales, es hermoso. Ya creo que me debe estar creyendo este está loco. Si le gusta Claro, ver eso. perdón que te interrumpa, ¿no? Pero justo te Dale, iba a Guille. preguntar si no era lo mismo el show que se ve comúnmente acá cuando son las elecciones a cómo se ve allá. Porque en sí tenemos un cierto parecido en los personajes Sí. políticos, pero ellos lo tienen más reducido a solamente 2 candidatos, a lo sumo 3. Para mí, ¿sabes cómo lo hacen? Con la pomposidad. Ahí está la diferencia. Acá nos quedamos como medio ahí en el medio. Ellos le ponen como un agregado más. Capaz que puede ser también por el nivel de riqueza que manejan, ¿no? Pero ellos fueron los inventores, básicamente, de generar un show alrededor de todo esto. Como las presentaciones de los políticos no son más solemnes como lo eran antes. Son un show, vengo a presentarme, colores, diversión, todo lindo. Es interesante del punto de vista. Igualmente ellos también son bastante, ¿cómo decirte? Son muy técnicos también sus debates. Los debates que ellos hacen, los hacen desde hace muchos años. Acá recién se puso de práctica hace poquito, y solo a nivel nacional. Allá lo hacen todos los niveles. Igualmente no te digo que sea perfecto el sistema de elección de Estados Unidos. Tiene todo. ¿Me entendés? Entonces, es como para ir pensándolo. En este lado yo lo digo más del lado del medio, cómo lo cubren. Acá todavía como que se quedan un poquito atrás en la cobertura a que como lo hacen en Estados Unidos. Tarda también la información en cómo llega, la tienen muy centralizado. Ya no tanto, pero hubo un momento en que lo tenían bastante más centralizado el Estado a la hora de distribuirlo. Ahora ya está como más libre, puedes encontrar muchos medios que hacen sus propias bases de datos. Toma mucho en cuenta el privado, qué hace con esa información. El privado hablando de una institución o un medio, no una persona privada. Sí, hacen otro presupuesto también. Bueno, yendo de vuelta al tema de la pandemia, porque tampoco me quiero extender mucho, ya en 10 minutos se hacen las 8, y era como terminar más o menos cerrando para esa hora. ¿Tienen alguna otra duda? Más que nada. Yo tengo una pregunta, pero no sé si alguien más quiere preguntar. Dale, Sofi, tírala. Por ahí medio de antirrealista mi pregunta, pero y de inocentona. Yo hubiese pensado que ante una amenaza común, mundial, los países iban a buscar soluciones conjuntas, maneras de articularse, respuestas sinérgicas, no sé, que iba a servir para pensar como una una ciudadanía mundial. No sé si me explico. Pero me parece que resultó en lo opuesto, el fortalecimiento de los nacionalismos y creció exponencialmente, como decís, las figuras autoritarias. O sea, Ya, no se van proyectando, claramente. No, me viene muy bien tu pregunta porque me había olvidado de ese detalle. La cooperación internacional, ¿qué pasó? A lo largo de la historia, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación se disparó. Todos los estados empezaron a cooperar entre sí con el éxito de la cooperación en Europa, que después derivaría en la Unión Europea, el ASEAN en el sudeste asiático, después en los 90 con el Mercosur. Fueron organizaciones que cooperando fueron dando pequeños éxitos. Bueno, el de la Unión Europea no fue pequeño, pero fue como demostrando la riqueza se mejora cooperando y no yendo a yo gano, vos perdés, sino esta idea del win-win. ¿Qué se vio a medida de que la pandemia se fue desarrollando? Primero, las organizaciones internacionales no reaccionaron rápidamente, pero pasa por esta misma cuestión de que yo como Estado de organización internacional, en gran parte de su toma de decisión se toma en el consenso, en el debate, y recién ahí en la toma de acción. Eso genera una toma de decisión lenta. Situación. Yo sé bastante sobre la Unión Europea, así que me voy a dedicar, lo voy a decir desde el punto de vista de la Unión Europea. La Unión Europea reaccionó recién después de que ya habían hecho, desde que ya había sido el brote en Italia, el brote en España, y cuando Alemania ya estaba aplicando sus políticas de cuarentena. Y básicamente lo que hizo la Unión Europea fue
Sigan el caso de Alemania, que es el mejor, acá tienen plata. O sea, no hizo nada. No hizo realmente algo como para decir, actuemos. Vos vas a buscar información y te dicen, estamos incentivando a las políticas nacionales de los Estados miembros. Eso no es que la Unión Europea se siente a pensar, a desarrollar y a dar un plan de acción. Eso fue básicamente, che, se lo dejo a los estados, acá tienen plata si necesitan. Entonces demostró que a nivel internacional las organizaciones internacionales no supieron reaccionar. ¿Qué generó? Que la ONU se preocupara por África, básicamente. Si África se llegaba a la pandemia, se iba a ir toda la mierda. Porque África es eso, la infraestructura, cero, nada. Nada de infraestructura tiene África. Bueno, recién ahora Kenia está empezando a tener unas grandes autopistas, pero es gracias a China. Y Sudáfrica. Sudáfrica creo que es el único estado que tiene una buena infraestructura. No creo, es el estado que tiene una muy buena. Entonces, después, cuando vamos, bueno, las organizaciones internacionales no lograron del todo su objetivo. ¿Qué nos queda? Bueno, la cooperación entre estados, bilaterales o entre multilaterales, si son varios. La cuestión es que eso también decayó, porque no todo estado es productor de los bienes que se necesitan para afrontar esta cuarentena, principalmente respiradores, bueno, farmacéuticos, todo esto que implica a lo largo de lo que implica la producción de químicos. Cuestión de farmacia, voy a decirlo así mejor. No todos los estados, imagínense, Seychelles no produce eso, Mauritania tampoco. Países como Madagascar, que tuvieron un brote de peste bubónica en 2015, no sé si se enteraron, y murió el 30% de su población, no producen casi alimentos. Y ustedes ven una isla enorme, no produce alimentos, no, porque produce todo para exportación industrial. Su comida está basada en la pesca, que para variar la están depredando, o sea, no hay mucha pesca. Entonces, ¿qué haces con estas situaciones? Otros estados tienen que colaborar. Bueno, Argentina produce una gran cantidad de alimentos. Debe haber exportado una buena cantidad de alimentos para el resto del mundo que no podía producir porque cuarentena, porque pandemia. Pero no fue así. Argentina se cerró a sí misma. Comercialmente nosotros no estamos exportando más. ¿Me entienden? Y muchos estados hicieron lo mismo. Un país que produce respiradores es Turquía. ¿Qué pasó? Un estado compró una gran cantidad de respiradores para llevárselo a su país. En la aduana, el estado los requisó y dijo, los necesitan los turcos. Entonces ahí te das cuenta que la cooperación empieza a romperse en pos del egoísmo de los estados. La teoría realista está brillando ahora. Es como, sí, qué bien que lo explica. Y las teorías que se centran más en las relaciones comerciales no entienden nada. ¿Qué pasa acá? No puedo explicar esto porque se centran en la confianza entre las relaciones. A ver, nosotros nos llevamos bien de siempre, vamos a seguir comerciando, pero ahí ahora te das cuenta que no vamos a seguir comerciando. No vamos a seguir comerciando porque mi gente se puede morir, y antes que vos estoy yo. Si mi gente se está por morir, primero la salvo a ella y después veo si te puedo salvar a vos. Y ahí te das cuenta, más o menos, de cómo las teorías en realidad ninguna se explica sola totalmente. El realismo es muy lindo, explica un montón de cosas, pero cuando vos metés elementos comerciales en el medio es como que te quedás cero. Y ahí es cuando vienen otras teorías. Tenés que analizar desde todo. Por eso es tan complicado a veces hacer un análisis internacional, porque necesitas saber bien de todas las teorías para poder hacer un buen análisis. Si no, te quedas medio corto. ¿Qué va a pasar? La cooperación internacional está en decadencia actualmente. Está decayendo, más principalmente, por ejemplo, en América Latina, donde la cooperación estaba en su mejor momento, con el kirchnerismo acá, Lula y Dilma en Brasil, Chávez en Venezuela. Había una buena energía cooperativa, se rompe principalmente porque después de que fue Macri y Temer en los grandes países, a ver, América del Sur es básicamente Argentina y Brasil. Digo, Brasil y Argentina. Todos los otros están, son relevantes, y el más relevante puede ser Venezuela por la cantidad de petróleo que tiene, pero a nivel población y producciones todos son los más grandes. Y eso que Colombia a nivel población es más que nosotros, pero produce muy poco en comparación a nosotros. Entonces, cuando vos tenés estos dos grandes estados cooperando en sintonía, la región va a crecer. Ahora, cuando vos tenés a Bolsonaro allá arriba y a Fernández acá abajo, que no se quieren ni ver porque ideológicamente están opuestos,
la región empieza a, me sale la palabra en inglés, que es stagnation, se viene a estancar. Se empieza a estancar y ves que ningún país está creciendo realmente. Brasil crece un poquitito, nosotros estamos estancadísimos y en riesgo de cayendo en crecimiento. Chile está estancada. Perú está en una crisis interna enorme con todo lo que dejó la corrupción de los 90. O sea, nosotros no fuimos la única con corrupción, Perú tuvo también su cuota bastante importante de corrupción. Tenés después en Bolivia con todo este problema institucional que hay, con la caída de Evo, el surgimiento de esta nueva presidenta que ahora tiene coronavirus, que ahora empezó a expropiar cementerios, no sé por qué expropia cementerios, pero los expropia. Ecuador con su crisis interna, que encima es un gran productor de petróleo, aunque no lo crean, produce petróleo. Colombia está bastante bien dentro de todo. Y Venezuela con Maduro, con la crisis humanitaria que hay en la región. Después un México que está con el presidente que dice cada cosa, que tiene a Estados Unidos arriba. Una región de América Central que está hecho un caos. Pero bueno, esa América Central es bastante caótica de por sí. Más que nada El Salvador. Ustedes saben que en El Salvador está recomendado no salir después de las 7 de la tarde, que es muy probable que no vuelvas, básicamente, por lo que implican las maras en la región. El Caribe se ve muy afectado, ya que el comercio internacional decayó, no solo por la pandemia, sino por la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y es algo que tendría que haber traído antes, pero lo traigo ahora. Porque esta guerra comercial ha hecho que la economía mundial se estanque aún más de lo que ya se venía estancando. O sea, si venía la situación mundial de la economía estancándose, ahora se estancó aún más. Y la pandemia está haciendo que haya un riesgo de que decaiga, no crezca la economía mundial global. Entonces, cuando te digan, che, tu país no está en crecimiento, tú puedes decirles tranquilamente, no te preocupes, nadie está creciendo en esta situación económica mundial. ¿Qué puede pasar más allá de la pandemia? Tenemos, para mí, varios resultados. Yo no puedo hacer futurología y meter, simplemente puedo decir, bueno, acá puede ser que esto esté más cercano o esto no. Muchos dicen que va a caer el sistema económico. No va a caer el sistema económico. Primero porque siempre se reinventó en todas sus crisis. Tuvo crisis financiera en los 70, se reinventó. Tuvo crisis de hipotecas en el 2008, se reinventó. Y esto no la va a tirar de vuelta abajo. Viene medio baqueteada, medio mal, pero las nuevas tecnologías le están dando nuevas oportunidades, como ya le dije. ¿Qué va a pasar a nivel político internacional? Muchos dicen que China va a tomar el liderazgo mundial. No lo va a tomar, esta es mi visión, no la va a tomar, principalmente porque la gran mayoría de sus valores estatales no coinciden con la mayoría de los valores nacionales de casi todos los estados. La libertad no es una prioridad para China. Digo, a mí un estado que no le importa mucho la libertad, y a mí me va a chocar un poco, principalmente porque mi moneda nacional dice en unión y libertad, es como que la libertad es importante para mí, y lo es importante para el Estado en general. Entonces, que un Estado vaya en contra de eso no le va a gustar. Y eso es uno. Y hay un montón que tienen en su logo libertad. No les va a gustar mucho una visión de un Estado que trate de hacer eso. ¿Cómo se impone un Estado que tiene un ideal diferente? Usualmente a través de la guerra, cosa que no va a hacer porque China no tiene la capacidad militar para enfrentarse, primero, a la Unión Europea y segundo, a Estados Unidos. No tiene esa capacidad. ¿Va a haber una decaída en Estados Unidos en su poder económico? Seguramente. ¿Va a haber una decaída en su capacidad militar? Para nada. Su capacidad militar sigue siendo muy buena, su capacidad tecnológica sigue siendo aún mejor, y China sigue viviendo de los acuerdos que tiene con Estados Unidos, con empresas norteamericanas en realidad, en el cual se hace traslado tecnológico. China no desarrolla tecnología en sí, sino que les llegan las patentes no las patentes, pero sí los conocimientos de empresas norteamericanas que quieren vender al público chino, y los chinos desarrollan en base a eso. Eso genera que China esté trazada en comparación a los Estados Unidos, porque cuando ellos les llegan, Estados Unidos ya está más adelante. Para mí Estados Unidos se va a mantener arriba, la cooperación va a decaer, pero posterior a la pandemia va a volver a repuntar, porque ya está comprobado el crecimiento. ¿Qué va a generar? Cambios en la rutina de los individuos.
el toqueteo no va a ser tanto, el lavado de manos va a ser más importante, ¿no? Poner un poquito más quisquillosos con el alcohol en gel y todos estos temas de la sanidad, que antes no se los tomaba muy en cuenta. Así que eso a mi parecer. No es como un análisis ultra profundo que puede esperar mucho, pero porque ha habido muchas crisis a lo largo de la historia y al menos que sean tan graves como fue la peste bubónica, no cambian. No me va una enfermedad que no me ha matado 200 millones de personas, no va a cambiar el mundo, porque no te cambia la matriz productiva de una forma tan abrupta como fue la peste bubónica. Ahí tienen un par de preguntas, así que háganlas y Sofi las lee. Bueno, yo tengo en sí dos preguntas. La primera es como para ya sacarme la duda de si todo esto de la pandemia puso en manifiesto el fracaso de las organizaciones internacionales en sí. ¿Cómo parar? Claro, o sea, si todo el tema este de la pandemia da por cierto que hubo un fracaso en las organizaciones internacionales, Mira, en la función. no se habla mucho de eso. No se habla de que las organizaciones internacionales han fracasado porque se asume como algo que tenían que tomar la decisión los nacionales, las naciones. Claro. Por eso que, por ejemplo, Italia y España, puede ser en este sentido en que ellos cuando reaccionaron tarde algunos, fue como en el estilo de estoy esperando que otros me digan qué hacer. Capaz, habría que ver, porque reaccionan tarde. Argentina, que no está tan metida en organizaciones internacionales, reacciona bastante más rápido en cuanto le llegan los infectados. O imagínate que entre ese periodo en el que empieza la cuarentena acá y empezó en Europa, se da lo que es volver de Europa a América. O sea, los que se fueron de vacaciones. Yo me fui de vacaciones y volví justo antes de que empezara la pandemia en España. Pero justo ese periodo. Entonces nosotros empezamos la cuarentena en cuanto la gran mayoría de los habitantes que se habían ido de vacaciones volvían. Y así se fue encarando. Y ahora ya no sé cómo se les salió todo de mano a los políticos, la verdad. O sea, no sé cómo Buenos Aires terminó en cómo está con todo estos días de cuarentena que tuvimos. Y la otra que tenía ya como para terminar es con respecto al tema que vos hablabas de las relaciones de trato en sí entre China y otros países. Sí. En sí, como vos decís, y es obvio básicamente la situación de la población china, de que no tienen libertad, como que no hay discusión, no hay debate en eso, pero sí de que es necesario básicamente de que el Estado se muestre, no pueda tratar con países que sí lo tienen bien establecido, como una de sus cuestiones más importantes, como decís, Estados Unidos, que lo tiene en su moneda, o nosotros también, que lo tenemos en nuestra moneda. Mira, algo bastante sencillo es la plata. Hay un dicho que dice, por la plata vale el mono. Claro, por eso Cuando hay se me relaciones vino. comerciales y viene un Estado que es sumamente autoritario, pero quiere comerciar con vos, y no te viene de una forma agresiva, y vos no vas a tener problema comerciar. Ahí se entra en riesgo, por ejemplo, yo te digo, Argentina, en realidad, no tendría que poder tener relaciones con China, porque Argentina declara de que es el país defensor de los derechos humanos. Todo tratado de derechos humanos que hayamos firmado tiene rango constitucional. ¿Cómo tratás a un país que tiene campos de concentración con una población minoritaria dentro de su propio Estado, como son con los uigures? No podés. Técnicamente no podés. Argentina está tratando relaciones comerciales y habla de China, qué bien que nos va con China, cuando es el principal Estado que viola derechos humanos. Está bien. Los derechos humanos todo Estado los viola. No es posible que un Estado no viole derechos humanos. ¿Me entendés? Argentina es defensora de los derechos humanos y tiene gente muriéndose de hambre en el norte, que está violándome un derecho humano. Pero lo de China es una política de Estado. Y ahí está la diferencia. El Estado deliberadamente está violando los derechos humanos. Y Argentina, que se declaró defensora, no está siendo fiel a su palabra, porque al ser defensora, se la plantea como defensoras ante todos los humanos. O sea, Argentina es un Estado al que se lo toma como referente en este tema sobre derechos humanos. Cada vez que se trata de Naciones Unidas, se la llama a la Argentina para que forme parte de las comisiones de investigación.
o de todo esto. Es un elemento que uno a veces no lo tiene tan en cuenta, acá está muy politizado, pero a nivel internacional es algo como que lo tienen como bien visto. Dicen, ah, mirá, Argentina se preocupa mucho por los derechos humanos, podría venir a hablar sobre esto. Ah, pero si está China en el medio no me meto porque con ellos comercio bien. Esta es la cuestión. Pero sí, por plata vale el mono, y Argentina tiene todo el gusto de querer bailar por plata, que le venía muy bien. Gracias. Te resolví la pregunta, eso es lo que quería saber, la Sí, verdad. sí. A veces se lo pasan por el medio de atrás, pero hay como una línea fina en ese tema. Ya acá te está excediendo mucho, no puedo. Santi tiene otra pregunta. Hola Guillermo, Ujú. posición y muchas gracias por compartirlo. Espero que te la entienda, si no un ratico que me haga favor de tranquilidad. El 9 de julio, el día de la independencia, el gobierno técnico N que había un par de personas que hablaban de un nuevo orden mundial. Sí. De un nuevo orden mundial, de un nuevo orden, como algo satánico, como algo violento. Y cuando el equipo compartió el flyer de su exposición para hoy, el nuevo orden mundial, digo, wow, ¿qué pasa acá? Ese tipo de verdad de algo de razón. Quería preguntar, tu exposición hasta acá ha sido muy lógica, con mi pensamiento. Yo la historia de la humanidad ha sido muy coherente y siempre ha ido para adelante objetivamente. Le quería preguntar, ¿existe un chat a partir de ahora o va a seguir igual que antes? Mirá, a mí me parece que va a cambiar. O sea, en este sentido siempre va a haber un cambio. Siempre a mejor, por suerte. El mundo a veces se lo puede percibir como que está yendo para atrás en su progreso, pero a mi parecer estamos mejor siempre que en un tiempo pasado. No, no me gusta mucho esto que hablan de siempre estuvimos mejor antes, no. La riqueza siempre se acumuló, siempre hubo una mejor situación en la previa, hay mejor tecnología ahora que antes, tiene que pasar una catástrofe para decir que antes estábamos mejor. También de lo que habías dicho de lo del nuevo orden mundial, es gracioso porque mucha gente se cree estas teorías conspirativas y esta idea de la pandemia ha generado teorías conspirativas por todos lados, de que la enfermedad es fabricada, de que en realidad la hicieron los norteamericanos, de que fue deliberadamente creada para bajar la población. Y la verdad es que las enfermedades existen para bajar la población, pero es un elemento natural, no lo hace el hombre. Y usualmente la gran mayoría de las enfermedades que tiene el ser humano están derivadas de animales, pero porque existe algo que se llama ganadería. Desde que el humano desarrolla la ganadería empiezan a aparecer estas enfermedades que son originarias de los animales y que pasan por X motivo, usualmente es por ingerir comida de un animal infectado, la enfermedad. Entonces, la gente con está bien, a mí me encanta la libertad de pensamiento, pero a veces se dan el lujo de ser creativos con su libertad de pensamiento y empiezan a decir cada barbaridad tremenda en internet, te divertís mucho. Yo me divierto mucho leyendo los argumentos de los terraplanistas, por ejemplo, porque es delirante cómo los tipos de verdad están alucinando, hablan de que no se ve la curvatura, cuando evidentemente si vos te subís a un avión hay una curvatura. Ah, no, pero tiene un aumento el vidrio del avión. ¿Por qué se gastaron en meter un aumento? Es más barato hacer un vidrio normal. Bueno, ahí como vos te pones, hay una teoría incluso que dice cuánto tardaría en descubrirse una conspiración que toma en base la cantidad de personas incluidas en la elaboración de la conspiración y en mantener el secreto, y algunas que, el hombre llegó a la luna, ¿cuánto tardé según esta teoría? Tardó un mes, tardaría un mes, porque hubo tanta gente metida en el medio que la gente hablaría sobre eso, si fuera falso.
Y esta, por ejemplo, la teoría de la luna, algo que nunca se dan cuenta es que estaba la Unión Soviética del otro lado. La Unión Soviética se hubiera reenterado, porque tenían espías en los Estados Unidos, de si era falso o no. La gente se olvida de ese pequeño detalle. Y si hubiera sido falso, la Unión Soviética no se hubiera quedado musarela, hubiera salido a hablar. Y los soviéticos le dijeron a los Estados Unidos, sí, ganaste. Y posterior a eso, vos ves que las misiones y los trabajos de la NASA y la Unión Espacial, la institución espacial soviética, trabajaron en conjunto, porque pasaron a ser algo de cooperación, una herramienta bastante más importante. Bueno, para mí va a ir a mejor, para mí para final de año ya vamos a estar en una situación un poquitín más normal, pero la verdad todo se va a calmar para el año que viene. Yo espero poder festejar mi cumpleaños, que es en diciembre, así que los dejo con esto. Para mí vamos a estar mejor. Por suerte acá la situación en Córdoba, donde yo me encuentro, es tranqui. En Buenos Aires está peor, pero me parece que fue mala gestión de ahí, algo que pasó ahí. No me quiero meter en temas políticos en el medio, pero para mí lo manejaron bien en un principio y después cuando dijeron vamos a sacar bien los datos, salió todo mal. Nos estamos viendo, termino acá, los dejo con Sofi, que seguramente va a ser un cierre bastante bonito y lindo. No, justo estaba viendo que no sé si alguno de los chicos de Córdoba Global nos está escuchando, pero acaban de subir una publicación de Kenneth Waltz, una Qué placa, casualidad. te juro, hace 7 minutos, por eso me estaba riendo, que Bueno, dice, los estados en el mundo son como los individuos en el estado de naturaleza, no son ni perfectamente buenos ni están controlados por la ley. Juro que la claro. acaban de subir, por eso me causaba gracia y me fijé si había estado alguno de los chicos en la lista de participantes porque fue mucha No, coincidencia. soy Bueno, yo no sé si solo. coincidencia, estamos sincronizados. No, yo tengo una conexión mental con Instagram y le doy una Claro, felicitación. le Bueno, enviaste la chicos, publicación. Bien. los dejo, que les haya gustado, espero. Nosotros damos cursos sobre política internacional, estamos en descuentos, creo que justo era el último día del descuento, pero se pueden sumar. Hacemos mitad de precio, chicos, un ofertón. Todo online, no nos van a ver las caras, lo cual es hermoso. Así que se pueden sumar, tenemos cursos de política internacional, comercio, estrategia de conflictos, marketing digital, oratoria, de todo tenemos. Así que los espero su mail. Ya estoy abriendo el mail y espero que les llegue ahí la inscripción. Ahí están poniendo deditos. Nos vemos. Bueno, Guille, muchas gracias. Gracias, Sofi, por invitar. Estamos en contacto. Gracias, Alicia, por el dedito. Guille. Y también Carmen. Chao.